Gracias, Miguel. Muy amable. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Bueno. Sí. Ay, ya me quitamos el sonido. Bueno, entonces, por favor acompáñenme en sus Biblias a Mateo 22. Los tiempos en la presencia del Señor son espectaculares. ¿Quiénes dicen amén? Adorándolo, bendiciendo su nombre, dándole gracias, recibiendo de su paz y de su amor. Mateo 22, 34 dice así. ¿Cuál es el título de esa película? Mandamiento más importante. ¿Quieren encontrarlo? Mateo 22, 34. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Versículo 37, el Señor le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús: ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Quiénes dicen amén? Vuelvo a leer. Vamos a volverlo a leer. Que se escuche en el cielo. Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Versículo 37. El Señor le responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, mi Dios, por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a ti, Señor, cumpliendo tu santo propósito, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de que tu santo evangelio sea conocido, mi Dios, y que nosotros nos alineemos con tu palabra, Señor, para que nosotros nos alineemos con lo tuyo, con lo santo, con lo sagrado, con lo puro, con lo bello, con lo hermoso que eres tú, mi Dios, que está contenido en tu palabra, mi Dios de Dios. Gracias porque tomas el control del ambiente espiritual de este lugar. Gracias porque tomas el control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones y de nuestras vidas, de todo aquello que hayamos podido hoy experimentar en nuestro trasegar, en nuestro diario, Señor, vivir, te ha llevado todo aquello que podamos haber experimentado, que hemos experimentado la tuya, Dios bendito, y pedirte que nos ayude, Señor, en este momento, para que nada impida, Señor, que nosotros recibamos tu mensaje y tu palabra. Hoy nos suplicamos que tomes el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Padre amado, y no solamente de los nuestros, sino de las personas que están allí a través de este medio, de este dispositivo, Señor, Padre amado, de esta red social, Señor, Padre amado, escuchando tu palabra y tu mensaje también. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Dios, a los que verán luego este mensaje, Padre amado. También sé tú, Padre amado, aquí donde están esas personas, ayudando, Dios bendito, tomando el control de sus corazones, de sus pensamientos y de sus vidas. Y Padre amado, gracias. Bendice también a nuestros hermanos que en todas las partes hoy están llevando también a cabo el santo propósito, Señor, de predicar tu palabra. A todos nuestros hermanos conciertos, Señor, a todos los que de una u otra manera servimos en tu obra, Señor, porque todos somos siervos, Señor, escogidos por ti, Señor, para que tu santa palabra sea reconocida sobre la tierra. Señor, ninguno es más que nadie, Señor. Tú eres el más importante. Y ante ti nos rendimos, Señor, y te alabamos y te bendecimos y pedimos que seas tú cubriéndonos, que seas tú ungiéndonos, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, llevando a cabo tu santo propósito en esta tierra, Señor. Y que más corazones lleguen a tus pies, que más corazones te conozcan a ti, mi Dios de ti. Es el primer número santo que estamos orando, dándote gracias de Dios. Amén, amén y amén. El título de esta predicación es: en primer lugar. En primer lugar. En primer lugar. Y ya saben de dónde traemos el título, ¿cierto? En primer lugar. Porque ¿quién es el que debe estar en primer lugar? Dios, el Señor. Amén. Dios, el Señor. Pero lo que yo espero es que no solamente sea un conocimiento intelectual, ¿cierto? Que
que nosotros ya aprendimos, ¿cierto? Porque nos lo han enseñado, ¿cierto? Y nosotros lo repetimos, ¿cierto? Sino que en verdad sea el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, sea el Señor. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Que en verdad sea el Señor el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro hacer, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en todo, en las buenas y en las malas. En primer lugar, porque ¿sabes una cosa? Es algo por lo que he estado orando, para que suceda en todos y cada uno de nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Que verdaderamente pongamos en primer lugar al Señor. Porque cuando ponemos en primer lugar al Señor, ¿saben que todo lo demás adquiere su lugar, toma su lugar? Cuando lo ponemos a Él en el primer lugar. Mientras nosotros no pongamos al Señor en el primer lugar, ¿saben qué va a suceder? No va a suceder nada. Sencillamente habrá un transcurrir, habrá un trasegar, habrá un mover, habrá un realizar. Pero mientras nosotros no pongamos al Señor en el primer lugar, ¿sabe qué? Todo aquello que nosotros hagamos estará mal. Estará mal. No estará bien. Porque cuando el Señor ocupa el primer lugar, empezando desde ahí, en nuestros corazones hay como una desazón, hay como un desconcierto, hay como un... ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bien. Porque cuando nosotros leemos su palabra y entendemos lo que aquí el Señor nos dice, y aquí nos ha llamado cada uno en algún punto de obediencia, uno dice, cuando uno sabe que no está poniendo delante del Señor en primer lugar, por colocándolo a Él en el primer lugar, es decir, que le pertenece a Él en nuestro corazón y en nuestras vidas, pues sencillamente hay algo que va a estar pasando en nuestros corazones. No nos vamos a sentir cómodos, no nos vamos a sentir que algo está ahí, que nos está dando el Espíritu Santo, evidentemente, que está inquietando nuestros corazones, que está inquietando nuestras vidas, que nos está moviendo a la obediencia, que nos está moviendo a la perfección. Y cuando estoy hablando de la perfección, estamos hablando de madurez, ¿amén? Evidentemente entendemos que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿cierto? Es decir, que podemos cambiar, podemos mejorar, podemos ser personas diferentes. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Podemos ser personas que realmente muestran al Señor en todas partes, no solamente aquí en la iglesia. ¿Quiénes dicen amén? Y no solamente aquí en la iglesia, sino en todas partes lo mostramos a Él, pero tenemos que poner al Señor en primer lugar. En primer lugar. Ese debe ser un imperativo categórico en nuestras vidas. Categórico, imperativo. Que el Señor debe ocupar verdaderamente el primer lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y nuevamente surge la pregunta: ¿en verdad amamos a Dios como decimos? ¿O únicamente es de labios para afuera? ¿En verdad amamos al Señor como decimos, o únicamente es de labios para afuera? Porque cuando se nos pregunta, cuando se nos inquiere, cuando se nos llama y nos dicen, nosotros nos decimos rápidamente, primero sabemos que tiene que ocupar Dios, pero de ahí, como decimos, de hacer del dicho al hecho, a veces va a haber mucho trecho, ¿cierto? Del dicho al hecho a veces puede haber mucho trecho. ¿Ocupa el Señor en primer lugar en nuestro corazón o solo cuando es necesario? Una pregunta muy retórica, ¿no? ¿Ocupa el Señor en primer lugar en nuestro corazón o solo cuando es necesario? Es decir, cuando lo necesitamos, ¿cierto? Lo necesitamos todo el tiempo, pero a veces no lo ponemos en el primer lugar, porque a veces no es necesario que esté ocupando el primer lugar, porque hay otras cosas que nos están llamando la atención, que forman parte de nuestro interés, que como que les hemos dado cabelita y nos las hemos dejado ahí por allá, entonces en ese momento no lo necesitamos a Él, porque no es necesario. Por eso la verdad surge esta frase. En realidad, ¿le estamos dando en primer lugar al Señor en nuestro corazón o solo cuando es necesario? Es decir, cuando es necesario que Él, Señor, cash, Señor, necesitamos tu ayuda, Señor, mira, se complicó esto, Señor. Pero ahí cuando es necesario, entonces ahí sí lo ponemos allá. Señor, eres el rey de mi corazón, eres el todo. Entonces, solo cuando es necesario. Mientras tanto, entonces, vamos allí, ¿cierto? Hasta otra oportunidad. No debería ser así, ¿cierto? No debería ser así. Le decimos, no nos llame
llamamos? ¿No escuchamos esa frase? No nos llames, Señor. El Señor está allá a la puerta de nuestro corazón. Dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. No nos llames, no nos llames, Jesús. Nosotros te llamamos. En la próxima necesidad, cuando las cosas se me compliquen, cuando de pronto, y Señor, sencillamente tengo de todo, pero hay un vacío en mi alma. Me sobra de todo, tengo una nevera llena, tengo platica en el banco, estoy al día con todas mis cuentas, pero de repente ahí como que algo como que se me turbia, entonces me dice, le decimos al Señor, no nos llames, nosotros te llamamos. O a veces le dicen ahora en las empresas, no nos llames, nosotros te llamamos. Y a veces nosotros pareciera que le dijéramos al Señor así, ¿cierto? No nos busques, nosotros te buscamos. Jesús, no nos busques, nosotros te buscamos. Qué triste, ¿cierto? Suena decirle al Señor, no nos busques, nosotros te buscamos. Mi esposa que ponía un ejemplo, como la que decías tú, un ejemplo que entendiste, como que ponemos al Señor allí en un lugar y pareciera que le dijéramos al Señor, ¿qué es? Ahí está. ¿Qué es el juicio? Señor. Cuando nosotros te necesitemos, entonces te buscamos. No les parece que es una falta, pues nos reímos, ¿cierto? Pero es una falta de respeto por el Señor, ¿cierto? No nos llamen, nosotros te llamamos, no nos busques, nosotros te buscamos. ¿Qué bendito Dios? Cuando yo te necesite, te busco. No debería ser así. Y eso, la verdad, me mueve el corazón. Porque no debería ser así. No debería ser así. Cuando decimos en primer lugar, el lugar lo debe ocupar él, debe ser realmente algo cierto, algo real. Y debe ser una experiencia cotidiana, no esporádica. No solamente de momentos, no solamente de eventos, no solamente de cuando nos reunimos, no, tiene que ser siempre. Él es el Dios del universo, de la creación, por el que estamos aquí y con el que vamos a estar. ¿Quiénes dicen amén? Por siempre. Por siempre, pero a veces pareciera que le dijéramos al Señor así, no nos llamen, nosotros te llamamos, no nos busques, nosotros te buscamos, quédate allí. Porque a veces pareciera con nuestra forma de ser y de vivir que estuviésemos diciendo al Señor eso. También debería ser el más importante, verdaderamente el más importante en nuestros corazones y en nuestras vidas. Lo tenemos como el Dios bombero. ¿Han escuchado alguna vez esa frasecita que han dicho algunos teólogos? El Dios bombero, entonces solamente en casos de emergencia. El mesonero, a que me supla lo que yo necesito, el mesonero que atiende allí para darnos lo que necesitamos. El hotelero, que me recibe cuando yo necesito que me reciba. ¿Qué lugar ocupa nuestro Santísimo Señor en nuestro corazón? Porque vaya que esto sí me ha estado inquietando y he estado orando, por eso ustedes no se imaginan, para que el Señor realmente sea el primero en nuestros corazones y en nuestras vidas, desde toda la iglesia, amén. Empezando por nosotros, los que les servimos a Él, que verdaderamente el Señor sea el más importante. El más importante, porque a veces hay cosas que nos interrumpen verdaderamente nuestra devoción a Él y le quitan el primer lugar. No le damos el primer lugar a Él. Es el bombero, es el mesonero, es el hotelero, es el. Lo dejamos allí. Las cosas pongan mal. Porque cuando están bien, pues son peor, porque ahí sí nos olvidamos de él. Pero en Lucas 10. En Lucas 10 también está aquí este pasaje paralelo. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25 está la parábola del buen samaritano. Este es otro versículo paralelo. En este se presentó un experto en la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley y cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. O sea, cada palabra compite con la otra en que realmente tiene que ser así. No puede ser de otra manera, tiene que ser así. Con todas tus fuerzas.
con todo tu corazón, mente, emociones y voluntad, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, con todas tus fuerzas, es decir, los mismos cuerpos en adoración espiritual al Rey, y con toda tu mente, nuestros pensamientos dirigidos a Él verdadera y absolutamente. Dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo que están haciendo los expertos de la ley, están citando, ahorita lo vamos a ver en Deuteronomio 6, 4 al 9, y está citando Levítico 19, 18. Él estaba contenido en la ley. Por eso el Señor le dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero el énfasis está en esa parte que estábamos leyendo. Ama al Señor tu Dios. Que no estamos hablando de persona, estamos hablando del Dios del universo, del Rey de la creación, el que extiende este universo. Cada día se está engrandeciendo más este universo. Estamos hablando de el que sostiene esto con su palabra, con los afuera, el que estamos aquí, el que nos llamó a una vida con Él eternamente, y que nos da la oportunidad de estar unidos en su nombre, estudiando su palabra, adorándolo, bendiciendo su nombre, dándole gracias, descansando en Él, diciendo al Señor, tú eres el todo que quiere humillarnos ante Él. Pero tiene que ser así, debe ser así. Isaías 29:13, en primer lugar, porque sigue este cuestionamiento. Isaías 29:13 dice en la versión Reina Valera, la tengo por aquí. Isaías 29:13. ¿Ya la tienen? Está en una versión internacional también, la pueden ir buscando. Mientras yo encuentro aquí 29, me pasé. 29:13. Dice así. Dice pues el Señor, dos puntos, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense, eso tan impresionante. Porque más adelante el Señor también lo cita, creo que es en Mateo 15:8. Cita al profeta Isaías. Bien dijo de ustedes el profeta Isaías, dice el Señor. Y cita Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Porque manejamos un lenguaje cristiano, ¿cierto? Un lenguaje religioso, un lenguaje que entre nosotros conocemos como que es el apropiado, que es el correcto, que es el indicado. Yo no digo que eso esté mal, pero no debe ser más que un conocimiento enseñado por hombres. Tiene que ser algo real, cierto, verdadero y sincero en cada uno de nosotros. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué tan lejos se ha ido tu corazón del Señor? Porque aprendimos a manejar un lenguaje religioso. Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios, alabado y bendito sea su nombre. Y nos dice, uy, el que escuche dice, uy, ¿es cristiano? Una vez sucedió que cuando yo predicaba en la iglesia, había uno del Señor que decía, amén, gloria a Dios, aleluya, y cuando salía eso me decía, oye, le dijo, qué palabra, que no sé qué. Y decía, mi Señor, estaba la primera ese Señor que era el que me echaba gloria. Pero tiempo después conocí a alguien que lo conocía a esa persona muy personalmente. De esas casualidades. Y entonces nos estamos hablando de la iglesia, y digo, sí, vaya, muy excelente, excelente. Pero tú lo conoces, sí, claro, vaya, manejaba el lenguaje religioso, amén, yo le digo que ese amor, qué palabra, no dicho, pero tú lo conoces. Comenzó a decir, yo sí lo conozco, y te puedo decir
tuve esa. Yo le dije, pero no puedo creer que sea es que yo sí lo conozco. Esa persona no es así como tú me dices. No quiero entrar más porque. Y entonces yo decía, Dios mío, que tan fácilmente puedo juzgar por las apariencias, ¿eh? Porque realmente pues uno ve a las personas, pero nosotros no vemos los corazones. Ustedes me ven a mí, pero no pueden ver mi corazón. Yo los veo a ustedes, pero no puedo ver su corazón. Y de labios para afuera, porque estamos un lenguaje religioso, manejamos un vocabulario sagrado, por decirlo de alguna manera. Pero ¿a qué distancia está nuestro corazón verdaderamente de esas expresiones, de esa devoción que realmente debe ser a un Dios vivo, real y cierto, que está en este lugar? ¿Qué le dicen a mí? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, sencillamente lo repetimos porque lo aprendimos, pero realmente muchas veces no hay temor de Dios en nuestros corazones. Porque si hubiese temor de Dios en nuestros corazones, no pecaríamos con tanta facilidad como lo hacemos. No transigiríamos sus leyes con tanta facilidad como lo hacemos, sus mandamientos y sus leyes, su palabra. Mucho menos no ofenderíamos a las personas creadas que han puesto a nuestro lado. Ese prójimo que tenemos ahí, porque cuando lo vemos dentro del contexto del buen samaritano, el Señor está llevando a las personas a eso. ¿Quién es mi prójimo? Él le dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre quería justificarse, el Señor le dice, que explica, usando la parábola del buen samaritano. Porque el Señor siempre nos lleva más allá. Dices que amas al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dice, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el hombre dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le dice, tú tienes ahí al lado, el más próximo. ¿Y cómo tratas a ese más próximo? Iba pasando un sacerdote, pasó también un levita, los que debían haber atendido, ¿cierto? A ese hombre que estaba aquí en esa necesidad. Y todo el Señor lo hizo, y fui a Juan. Fui para el templo. Pasó el levita, voy para la iglesia porque yo soy un servidor, mira. Y pasó un samaritano, ni siquiera era reconocido como un adorador real, podría decirlo de alguna manera. Porque ellos decían que Israel era el único lugar, de hecho, el único lugar que había sido determinado para adorar a Dios. Los samaritanos habían también hallado donde había estado el padre Abraham, que ellos decían que allá era ese lugar sagrado, porque ya por allá había estado el padre Abraham. Pero ese samaritano, que no era reconocido dentro de la ley judía como un verdadero devoto de Dios, por decirlo de alguna manera, ese sí se compadeció y el Señor le dice, ¿quién cumplió verdaderamente la ley? Levítico 19:18. Dice que se compadeció de él. ¿Y con cuánta facilidad muchas veces nosotros somos duros con nuestros propios próximos? ¿Cuántas veces? ¿Dónde se ha ido nuestro corazón? ¿La riqueza ha ido? ¿Qué lo mantiene cautivo? Hay corazones que se han ido tras el dinero, el materialismo los ha atrapado y la avaricia de los bienes materiales los tiene sujetos. Esto es mío. Yo no voy a entregar acá la décima parte hoy. Mucho menos voy a ofrendar. Quiero tener más. ¿De qué se ha ido nuestro corazón? ¿Qué lo mantiene cautivo? ¿Qué lo mantiene atrapado? ¿Qué lo mantiene aquí? Que le está quitando el primer lugar a Dios. Eso es lo más grave. Otros quedan atrapados en el adulterio, la fornicación, la pornografía,
en términos generales, la inmoralidad sexual. Evidentemente todo esto le quita el primer lugar al Señor. Y es tiempo de que tomemos decisiones en el Señor. Porque si hay cosas que están enturbiando nuestra mente, están dañando nuestra vida espiritual, nos están robando, le están robando el primer lugar al Señor, tenemos que hacer algo en el camino. Otros se dejan atrapar por el orgullo. ¿Cierto? Por el orgullo. En todas sus diferentes formas, ¿cierto? Porque han obtenido, porque han logrado, porque han hecho, porque quieren, gracias al Señor, amén. Pero cuando nos dejamos llevar por el orgullo, ¿entonces qué piensa uno? Soy yo. El yo se entroniza en el corazón. Yo soy Bush, yo soy capaz de todo. Yo tengo una habilidad, yo tengo. Señor, cuando el yo se entroniza en los corazones, sencillamente es puro y seco orgullo. Por el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, también para mí. Los demás tienen que vivir en función de mí. Pero es que yo soy más importante. El egoísmo, el ego dice que quiere todo para él. Los demás no. Todo tiene que llegar en torno a mi egoísmo. La envidia. Sus corazones muchas veces quedan atrapados en la envidia, quedan cautivos por la envidia, quedan sujetos a la envidia. Dicen que ese es el sentimiento más vil, la envidia. Dicen los almanaques. Quiero leer ahí el sentimiento más vil, la envidia. Y eso es verdad. La envidia. En lugar de eso, deberíamos no admirar. Cuando veo a alguien que yo digo tan bonito, yo paso y digo tan bonito. Chévere, tan bonita esa iglesia. Yo que admiro eso de la iglesia. Paso y veo las altares, veo tan bonitas esa iglesia. Padre, a veces me devuelvo y digo, ay Señor, tan bonito, digamos así. Y el Señor nos ha ayudado, amén. Señor, tan bonito, lindo, con lucecitas, tan bonito, Señor. Te admiro de tu lugar. También admirar, un corazón dedicado al Señor, admirar. Cuando veo el vehículo que queda tan bonito, es una camioneta impresionante, tan bonito, tan bonito. Es la que me gusta, las admiro y digo, Señor, qué camioneta. Señor, tú sabes que la voy a usar para tu gloria, amén. No sabe qué es verdad. El odio, a veces estamos cautivos del odio. Eso sí que es algo más terrible. Quedar atrapados del odio. Porque eso es la muerte en vida. Odiar a una persona. Es que no, si no sabe lo que me dice. Tenemos que perdonar. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo hablaba con alguien y me decía, no es que yo sea rencoroso, pero siento que tal cosa. Y yo decía, no, lo hagas. Y yo se va a encargar. No es que yo sea rencoroso, lo que pasa es que yo sé cómo lo puedo investigar para ti. Tranquilo que el Señor va a sacar esas cosas a la luz, tranquilícese, descanse en el Señor, mira la venganza y dice, Señor, yo pagaré. Listo, relájese. Porque yo sé cómo va a ser buscarle. Yo, tranquilo, no tiene necesidad de hacer eso. Descanse en el Señor. Perdone, siga su camino. La vanidad muchas veces nos lleva, como dice por allí también, creo que hay una frasecita de la sabiduría popular, a comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no conocemos con plata que no tenemos, por cosas que no necesitamos.
Muchas veces la vanidad nos lleva a eso, a conseguir cosas que no necesitamos con plata que no tenemos, para impresionar a personas para que no necesitamos. Pero eso no es la frase del señor López de Besa. Él lo definió así, muy sabia y muy bonitamente. La vanidad es la explosión de la ignorancia, de la superficialidad, de la suficiencia sin base, sin razón y sin sentido. La vanidad es la explosión de la ignorancia, de la sin razón, de la suficiencia sin base, sin razón y sin sentido. La explosión de la ignorancia, de la superficialidad, de la suficiencia sin base, sin razón y sin sentido. Es decir, ahí no hay nada. ¿De qué en un momento dado podemos estar quedando atrapados? Por eso la pregunta ahí es, en primer lugar, con pregunta, en el título es con admiración. En primer lugar, Señor, debe ocupar el primer lugar. Y ese primer puntico es, en primer lugar, porque hay una pregunta, ¿verdaderamente está en primer lugar el Señor? Isaías 29:13, en Nueva Versión Internacional dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Pero no lo estamos adorando en espíritu y en verdad, como quiere el Padre que sea nuestro creador. Es decir, de adentro nuestro Dios. Hay un deseo genuino en nuestros corazones por el Señor. Ahí estamos cumpliendo la ley y los profetas. Cuando nosotros desde el último de nuestro corazón queremos agradar al Señor, por eso es que dice el Señor, en espíritu y en verdad. Nuestros corazones verdaderamente son transformados de tierra a un corazón brincante, sensible a la voz de Dios, que quiere hacer la voluntad del Padre, que siente verdaderamente en sus corazones ese temor del Señor. Isaías 55, 6 al 8. Dice Isaías 55, 6 al 8. Busquen al Señor mientras se dejen encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Busquen al Señor mientras se deben encontrar. Que llega un momento donde, como el Señor hizo con el pueblo de Israel, ya te habían sacado el quicio, ya los señores se mundial. Cada uno pecó en competencia y en maldad con el otro. Y el último, cuando fueron mandados a Babilonia a los 70 años, el rey que estuvo antes de esa deportación fue un buen rey. Pero el Señor dijo, lo que fue Manasés, uno de los que estuvo anterior a él, los anteriores, fue tan terrible los pecados a los que llevó al pueblo de Israel, que el Señor dijo, sí, este rey hizo, fue maravilloso, pero el Señor ya estaba ofendido. Y 70 años los mandó a cautiverio a Babilonia. Allí los curó de su maldad, allí los curó de su idolatría, allí los curó de su hipocresía. Allí, cuando ya volvieron, y cuando el Señor dice, usa el profeta, creo que dice, les cambié ese corazón de piedra por una de sal. Pondré mi espíritu en ustedes, para que me sigan de todo corazón. Después de que el pueblo volvió de Babilonia, ya no volvió a ser el mismo. 70 años. A veces creemos que podemos abusar del amor del Señor, de su generosidad, de su misericordia, de su compasión, pero también nos olvidamos que Él es un Dios justo. Que de nadie se burla, que cada uno cosecha lo que siembra. El que vive para agradar a su naturaleza pecaminosa, esa cosechará espíritu. El que vive para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Si tú siempre en tu corazón dices, Señor, yo te he estado fallando, yo te he estado ofendiendo, Señor, me he estado... Ay, Él es generoso para perdonar. Pero también nos dice que abandone el malvado su camino. Que abandone el malvado su camino. Es decir, que su corazón se ha desviado, se ha alejado, no le he obedecido, no le he querido acatar, me
ha venido diciendo, dice que abandone el malvado su camino, dice, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva el Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Que se vuelva, es decir, que diga, iba por este camino y el Señor me está diciendo que no es por acá. Que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Porque Él no quiere la muerte de nadie, dicen amén. Quiere que el malvado le dé su camino y que se vuelva al Señor y lo busque y se entregue de corazón a Él. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y aquí viene el gran Shema, se conoce Deuteronomio 6:4 al 6, pero aquí lo vamos a llevar hasta el rey, porque también hay una lección que el Señor está diciendo a su pueblo. Escucha, Israel, el gran Shema. Porque esa palabra hebrea, escucha Israel, forma parte de esa oración, de estos versículos, la primera parte. Escucha Israel, el gran Shema. Aquí podemos colocar nuestro nombre. Escucha, Leonardo, escucha. Ahí cada uno de ustedes puede poner su nombre. Aquí en mi Biblia tengo lo puesto ahí. Escucha, Leonardo. Con letra pequeñita. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 4 al 9, dice así, el gran Shema. Esto es lo que recita el pueblo del Señor mañana y en las horas de la tarde, en donde quiera que estén. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ese sería el Shema. En el monte Oreb fue cuando el Señor le dio las leyes a Moisés para el pueblo de Dios, para el pueblo del Señor. Y aquí en Moab, cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, pónganse en marcha y díganse la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas de la Arabá. Cuando el Señor, cuando ya muerto la generación, tenía que morir porque habían desobedecido al Señor, porque no le habían creído, habían dudado del Señor. Viene la otra generación, que es la que va a heredar la tierra prometida. Amén. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Deutero significa dos o segundo, y nomio ley, segunda ley. Porque antes de morir en el monte, estoy buscando el monte. Cuando estábamos en Oreb, ese es el monte de. Pero este monte donde está ahorita es otro monte, porque ya van a cruzar. Y el Señor les da, el Señor a través de Moisés les dice nuevamente, ¿qué es lo que el Señor quiere para su pueblo? Si hay que los Moab, ahí está, en el país de Moab. Estamos ahí. Moisés comenzó a aplicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Ya no están ya están aquí a cortas de la tierra prometida de Moab. Entonces les da esta segunda ley, y ahí es donde les dice: el gran Shema, escucha Israel. Gracias, Espíritu Santo. El Shema es el título de una oración que los judíos recitan 2 veces al día, cada mañana y cada tarde. Esta oración a menudo es considerada la oración más importante en el judaísmo. También la encuentras en Deuteronomio 11, 13 al 21 y números 15, 37 al 41. Mañana y en las horas de la tarde, donde quiera que esté. Shema, escucha Israel, significa escuchar, prestar atención y responder con acción a lo que se ha escuchado. Escuchar.
prestar atención y responder con acción a lo que se ha escuchado. Es decir, si escuchamos hoy las palabras de Dios, uno dice, Señor, tengo que cambiar, Señor, tengo que cambiar esto, aquello, ¿no? Porque estás tocando mi corazón, estás hablando mi vida. Tengo que cambiar algo. El deseo de Dios con su pueblo es que le amen, le teman y le obedezcan. Él a su vez promete recompensar la obediencia y dejar que coseche las consecuencias de su desobediencia. Eso lo hace el Señor. Está en la página también, porque ustedes me consultan la página 66 y 67 del libro número 2 que estamos estudiando en el seminario. Me acordaba que habíamos estudiado, si ustedes me piden, consultan ahí también. Y cuando estaba viendo el video de explicación de ese capítulo, se me da bien que yo había escuchado, o sea, Espíritu Santo, y busqué y se me permitió encontrar. El deseo de Dios con su pueblo es que le amen, le teman y le obedezcan. Él a su vez promete recompensar la obediencia y dejar que coseche las consecuencias de su desobediencia. Deuteronomio 6, 4 al 6, nuevamente se lo voy a leer en Reina Valera, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Es decir, dirigirán nuestra vida, como lo leemos aquí, Señor, como dice bellamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te manda, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí tenemos que hacer un giro. Vuelve al primer amor. Hacía rato que si no ponía en mi corazón este tema de volver al primer amor. Hacía rato, ratísimo. Vuelve al primer amor. Y esto es para todos nosotros. Está en Apocalipsis 12. Es un mensaje para la iglesia de Éfeso. Porque nos quedamos en las apariencias, nos quedamos en la pantalla, nos quedamos en el exterior. Y en el 2.4 el Señor dice: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra. Dejamos de orar con fe. Debemos de orar con fe, creyendo en el Señor. Cuando nosotros oramos está pasando algo, amén. Están sucediendo cosas extraordinarias. Dejamos de orar con fe, porque dice: Señor, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es decir, tú dudabas, ay Señor, como que no lo oyo, como que no lo escucho, como que no pasa nada. Sí está pasando, pero tenemos que orar con fe, creyendo en el Señor. Porque lo que va a suceder no va a depender de nosotros, depende de nuestro Dios, que es soberano del universo. Amén. Debemos orar con fe. Dejamos de leer su palabra, dejamos de congregarnos. Otras cosas nos llaman más la atención que Dios. Son aquellas a las que dedicamos más tiempo. ¿Sí? Otras cosas nos llaman más la atención que Dios. Parecemos de autosuficiencia. Culpamos a Dios por todo. Pero si pasa algo, culpa del Señor. Que no me responde, porque no me ayuda, porque no me da, porque no me sufre. No olvidemos que de Dios nada es seguro. Dicen: mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera. El Señor lo sabe todo. Nosotros a veces nos creemos muy inteligentes, muy inteligentes. Pero arriba leímos, el Señor nos dice: mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Más grande es nuestro Dios. Culpamos a Dios por todo y le criticamos todo en todas partes. Como vemos criticones. Eso significa que hemos abandonado el primer amor.
En el 5 dice, el Señor aquí también nos da remedio. En el 5, en el 2:5, dice el Señor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿De dónde suena? Ahí, papaya, si no te arrepientes, iré y retiraré tu candelabro. Los puse a trabajar. Recuerda, dice el Señor aquí en el 5, cómo era tu vida antes, una vez que te acercaste al Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, comenzamos a ver de su palabra, congregarnos, que ya no me momento de ir a aprender más del Señor y qué más hay, de milagros y de qué pasaron cosas, y el Señor nos sanó de muchas cosas, sucedió de tantas cosas importantes. Que se dice, recuerda cuando tú decidiste obedecer al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y comenzaste a ver cosas grandes, extraordinarias, maravillosas. Y dice, recuerda, nos dice el versículo 5. Recuerda de dónde has caído y dice, arrepiéntete. Nuevamente, pide perdón y cambia. Arrepentimiento. Digo, Señor, perdóname. Quiero hacer las cosas bien para ti. Recuérdate. Arrepiéntete, pide perdón y cambia. Si sigues haciendo lo mismo, seguirá siempre igual las cosas. Obedezcamos al Señor, creámosle a Él. Dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y le decían a las personas, vamos a hacer la iglesia, no quiero que esta iglesia, llegamos temprano porque también está aquí a orar al Señor, bendicemos su nombre y sentir su presencia. Y comenzamos a invitar a los familiares, comenzamos a invitar a los amigos. Ahorita por ahí hace meses que no invitamos a nadie. No le decimos a nadie cuán grande es nuestro Dios, y decimos que Él es lo más importante, Él es lo mejor, es lo más hermoso, es lo más bello. Dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Dice, si no te arrepientes, dice, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es decir, hay consecuencias. Hay consecuencias, recuerda, hay consecuencias. Premia la obediencia, pero también nos permite que suframos las consecuencias de nuestras decisiones. Cada uno cosecha lo que sea. Zacarías 1:3. Dice el Señor nuevamente, por lo tanto, advierten al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 1:3. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Esos son los mensajes que le daba el Señor a su pueblo. En el resultado del segundo año del reinado de Darío, todavía en Babilonia, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de ira. El Señor está ardiendo de ira contra los antepasados de ustedes. Todavía el Señor estaba tan terco, tan rebelde, tan obstinado. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. Versículo 5, ¿dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? Versículo 6, ¿no se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Versículo siguiente dice, entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Reconocieron. Pongámonos a obedecer al Señor y darle el primer lugar al soberano del universo. Y terminamos con Lucas 10, 25 al 28. Y 23. En eso se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le dijo, hizo esta pregunta: maestro,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí está Deuteronomio 6, 4 al 9. Bueno, hasta el 6, pongámosle. Y ama a tu prójimo por ti mismo, Levítico 19, 18. Bien contestado le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre lo sabía. Bien contestado le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Amado, oremos. Démosle gracias al Señor por este tiempo. Démosle gracias al Señor por su palabra, porque nos mueve a que realmente le demos el primer lugar a Él. Si no lo hemos estado haciendo, si hemos perdido ese primer amor, yo les invito a que ahora tenemos el primer lugar. Amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias a Dios por este día, por esta noche, por este tiempo, Dios. Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor Dios, tú, Señor, hablas a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor Dios, nos invitas a que nos acerquemos a ti. En primer lugar, en verdad te tenemos. Pero también nos dices aquí, escucha, escucha Israel. Y también aquí nos dices, vuelve al primer amor. Nos invitas a que volvamos al primer amor contigo, Señor. A que te demos a ti lo primero, que te pongamos aquí en primer lugar, que nos decidamos a obedecerte, a que nos decidamos a entregarte nuestro corazón a ti, y no hay nada ni hay nadie más en la tierra, sino solo a ti, Dios. Que nuestros corazones hoy estén dirigidos hacia ti, Dios bendito. Que nada ocupe en primer lugar, que solamente te corresponde a ti en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Tal como tú, Señor, se lo inculcaste a tu pueblo, Señor, yendo en tu nombre, Señor. Cuando iban a recibir, Señor, la tierra prometida, Señor. Esa generación que va a conquistar esa tierra, Señor. Padre amado, aquí tú, Señor, en este Deuteronomio, segunda ley, Señor, tú le dices a tu pueblo, mira, esto es lo que tienen que hacer, de esa manera tienen que vivir, Señor. Y a nosotros también continuamente tú, Señor, nos estás exhortando, nos estás llamando, nos estás pidiendo, Señor, que nos decidamos hacer diferentes para ti, Dios. Y gracias por esta noche, y gracias por este tiempo, y gracias por estar aquí, mi Dios, y gracias, Señor, porque imprimes en nuestros corazones que verdaderamente tenemos el privilegio para ti, Señor. Y no hay nada ni ninguna otra cosa, sino solo a ti, Dios. Y ayúdanos a hacerlo, Señor. Padre amado, Jesús, que puedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla tu buena y perfecta voluntad. Y hoy disponemos nuestros corazones a ti, Dios bendito, para que se cumpla tu buena y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y nuestros corazones sean movidos a una obediencia a ti, absoluta, completa y total, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor estamos orando, dándote gracias, mi Dios hermoso. Bajo la acción de tu Espíritu aquí, Papito Santo, dándote gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Los siglos, amén. Y amados, que estén aquí conectaditos, conectaditas. Yo sé que siempre están por allí, aunque no sé si ya les pusieron el estudio eléctrico. Pues amadas amigas, María Paula, Linda, Violeta, no sé si estoy por ahí. Bendiciones, chao, chao. Un abrazo, fíjate un mismo. A los que dan ese mensaje también, ingeniero, por favor. Gracias también, bendiciones, un abrazo. Los amamos, pero mandamos a nuestro Señor, chao, chao. Mañana nos vemos en segundo domingo a las 5 de la mañana en nuestro devocional. Recuerden que este domingo estamos de vigilia. ¡Ay! JC tiene su reunión especial a las 4 de la tarde, así que para que por favor estén ahí pendientes. Jóvenes para Cristo, por favor confirmen allí en el grupo. Bueno, recuerden que tenemos nuestra vigilia este 19 de marzo. Los vemos invitados 9 de la noche. Ahora sí, me